Aunque suene como un término moderno, la tecnología viene desarrollándose desde tiempos antiguos. En muchos casos, la misma resultaba ser muy simple. Sin embargo, en otras situaciones era lo suficientemente compleja como para compararse a la actual. En este video, te mostraré tecnologías antiguas que la ciencia no puede explicar, para que te quedes sin aliento al conocer los avances que lograron las sociedades de antaño. Lo que puedes ver ahora mismo en tu pantalla es un material llamado acero de Damasco. El mismo fue elaborado en Oriente Medio entre los siglos 9 y 13. Su propósito era ser utilizado para la fabricación de espadas. Una de las cosas que lo distinguía de otros metales era los patrones ondulados que mostraba en su superficie. Aunque lo más interesante del acero de Damasco son sus extrañas propiedades. Cualquier espada fabricada con este material contaba con un filo extremadamente preciso. Tanto era así que las armas blancas creadas con dicho metal podían cortar casi todo. La cosa no acaba allí, pues el acero de Damasco le daba una dureza normal a las espadas, las cuales podían soportar el impacto de armas más grandes y pesadas. Por otro lado, este material impedía que la oxidación se apoderara de aquellos objetos cortantes. Los herreros del Oriente Medio guardaron el secreto de la elaboración de aquel metal y se lo llevaron a la tumba. A día de hoy, los científicos piensan que era imposible fabricar una tecnología como esa con métodos convencionales. Teniendo en cuenta eso, teorizaron que se tuvo que haber usado algo parecido a la nanotecnología para crear el acero de Damasco. Además de esta hipótesis, no hay otras explicaciones. Uno de los imperios más grandes de la Edad Media fue el bizantino. A medida que iba conquistando ciudades, esta civilización se desarrollaba en otros ámbitos. Uno de ellos era el de la tecnología, y justamente fue ese campo el que le permitió a los bizantinos crear el fuego griego. Se trataba de una sustancia inflamable, la cual podía arder incluso en el agua. Debido a sus propiedades, fue utilizado como arma naval. Muchas de las batallas que el imperio bizantino tuvo en el agua fueron decididas por aquella tecnología. Una cosa curiosa del fuego griego era que solo podía ser apagado con arena. Los científicos no han podido explicar el proceso de elaboración de este elemento, pues no hay registros que lo describan. Aún así, intentaron seguir diferentes procedimientos para tratar de imitarlo. A pesar de los intentos, el fuego griego no pudo ser emulado en la actualidad. La civilización romana se ha hecho famosa por muchos motivos distintos. Uno de ellos tiene que ver con el famoso vidrio flexible. Tal como dice su nombre, este material es capaz de cambiar su forma sin romperse. La primera mención de este elemento en la historia de Roma data de los tiempos del emperador Tiberio. En ese entonces, el gobernante tuvo una audiencia con un vidriero. Este último le dio un recipiente de cristal. Cuando se lo devolvió, el sujeto lo lanzó al suelo con fuerza. En lugar de romperse en 1000 pedazos, el recipiente solo se abolló. Finalmente, el vidriero lo devolvió a su forma original utilizando un martillo. Al ver esto, Tiberio sintió temor y ordenó que decapitaran al sujeto. Por supuesto, aquel hombre se llevó el secreto del vidrio flexible a la tumba. A día de hoy, no se sabe cómo fue creado ese material, ni tampoco se ha podido emularlo correctamente. Mitrídates VI fue un antiguo rey griego. Durante su vida, luchó ferozmente contra los ejércitos conquistadores del Imperio Romano. Además, fue el creador de una tecnología que, hasta el día de hoy, no tiene explicación alguna. De lo que te estoy hablando es del mitridato. Se trataba de una sustancia que funcionaba como antídoto para cualquier clase de veneno. Según cuenta la leyenda, Mitrídates VI tenía mucho miedo de morir envenenado. Debido a eso, comenzó a realizar experimentos con el objetivo de crear un antídoto universal que lo protegiera. Aunque algunos filósofos griegos mencionaron al opio y a los hongos agáricos entre los ingredientes del mitridato, nunca se supo cuál era la receta completa. Actualmente, los especialistas dicen que es imposible crear un antídoto para cada veneno existente, lo cual agrandó el misterio alrededor de aquella sustancia. Te presento ahora al espejo Ustorio. Se trata de una superficie reflectante cóncava, la cual fue desarrollada por el científico griego Arquímedes. Aquel objeto tenía el tamaño de un ser humano adulto y era utilizado para concentrar los rayos del sol en su foco. Eso no es todo, pues el reflejo de los mismos generaba un calor capaz de iniciar incendios. Uno de los momentos más importantes del espejo Ustorio se dio en el año 212 a.C. En ese entonces, Arquímedes usó su invento para incendiar una flota romana que buscaba invadir la ciudad de Siracusa. Hoy en día no se sabe qué tipo de tecnología o procedimiento utilizó Arquímedes para fabricar este objeto, y todo se complica más al saber que ninguno de los espejos Ustorios que creó siguen existiendo. Por otro lado, las réplicas de ciertos museos no son capaces de emular las capacidades de los originales.
Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más asombrosos de la antigua civilización romana fue la arquitectura. La gran mayoría de las estructuras de dicho imperio aguantaron miles de años en pie, y para hacer la cosa más increíble, estas edificaciones apenas sufrieron daños. Si te preguntas por qué esas construcciones son tan resistentes, déjame decirte que todo se debe al hormigón romano. Aunque se ha descubierto que la ceniza volcánica es un componente fundamental, no se sabe qué otros elementos forman a este material. Tampoco se sabe muy bien el proceso que los romanos seguían para elaborar su hormigón. Algo que hace aún más enigmático a este material es que tiene menos densidad que el concreto actual, debido a las propiedades del hormigón romano. Los expertos creen que la arquitectura de antaño contaba con tecnologías avanzadas. Es momento de que viajemos a la India. En la parte norte de esa nación podremos encontrarnos con el misterioso pilar de hierro de Delhi. Esta columna metálica tiene una altura de 7 metros y cuenta con un peso de 6 toneladas. Además, se sabe que fue forjada hace más de 1600 años. Pero aquí es donde empieza lo extraño, ya que aquella columna no muestra ni un solo signo de oxidación. Otra cosa rara de este pilar es que fue creado con hierro forjado, un metal que empezó a utilizarse hace menos de 1000 años. A pesar de todas las investigaciones que se hicieron al respecto, los científicos no pudieron explicar la durabilidad del pilar de hierro de Delhi, aunque no todo fue decepcionante, pues se pudo averiguar la finalidad que este objeto tenía originalmente. Según esos estudios, este pilar era una especie de homenaje a una deidad hindú llamada Vishnu. Otra tecnología antigua que vale la pena destacar es el disco de Festo. Este objeto fue descubierto por el arqueólogo italiano Luigi Pernier en el año 1908. Lo que más llamó la atención de este artefacto fue su diseño. El mismo muestra una serie de sellos jeroglíficos, los cuales siguen una secuencia espiralada. El propósito y origen del disco de Festo sigue siendo desconocidos en la actualidad. No obstante, algunas investigaciones revelaron que el artefacto data de los tiempos de la cultura minoica. Este último descubrimiento desató la polémica entre los científicos, pues los jeroglíficos que aparecen en el disco de Festo son completamente ajenos a la escritura de los minoicos. Más allá de todo esto, los expertos continúan trabajando para resolver los misterios del objeto. Esto que ves aquí es un dodecaedro romano. Se trata de un objeto de piedra o bronce, el cual está conformado por 12 caras pentagonales. Eso no es todo, pues en cada vértice de este objeto hay una pequeña esfera. Además, el interior del mismo es hueco. Se han hallado dodecaedros romanos a lo largo y ancho de todo el continente europeo. Esto llevó a los científicos a pensar que eran muy utilizados en la antigüedad. Aún así, no se sabe con exactitud cuál era su verdadero propósito. Una teoría bastante aceptada indica que los dodecaedros romanos funcionaban como juguetes para los niños de aquella civilización. El hecho de que no se mencione a estos elementos en las crónicas de la época hace que los especialistas tengan más dificultad para averiguar su propósito. Si nos trasladamos hasta Costa Rica, podremos toparnos con unas extrañas esferas de piedra. Las mismas se encuentran esparcidas a lo largo y ancho de aquella nación y muestran tamaños diferentes. Luego de su descubrimiento, se supo que habían sido creadas en los tiempos de las civilizaciones precolombinas. Sin embargo, esto abrió un enorme abanico de dudas. Para empezar, los científicos se preguntaron sobre el tipo de procedimiento usado para crear aquellas esferas. Eso no es todo, pues también se preguntaron acerca de las herramientas empleadas para la tarea. Hasta la fecha, estos interrogantes no tienen una respuesta convincente. Aún así, los especialistas continúan buscando pistas que los ayuden a resolver los enigmas que rodean a estas piedras. De todas las tecnologías antiguas que hemos visto, ¿cuál te pareció más interesante? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.